Estamos de nuevo en vivo en esta cobertura que estamos haciendo en la audiencia de la jornada electoral histórica para México, y ahora en esta nueva fase de entrevistas estamos aquí con Otto Castillo, abogado, experto en derechos humanos y migración, para platicar de algo que es, yo diría que es sumamente importante para un país con las complejidades que tiene México, sí, precisamente en materias de movilidad humana. De movilidad, de derechos humanos, de racismo. Creemos que es una oportunidad para platicar de estas cuestiones que sin duda van a ser claves en el siguiente sexenio, como lo han sido en tantos otros sexenios, y justamente quería empezar preguntándote por qué evolución has visto en materia de defensa de derechos humanos. Que es una pregunta muy amplia, desarrollala como tú gustes, pero ¿qué avances has visto en materia de defensa de los derechos humanos en México en estos últimos 6 años? Evidentemente hay retos, pero me gustaría empezar con lo positivo. Sí, yo creo que hay que empezar, por ejemplo, a hablar del 2011, ¿no? Hay un chiste mucho de abogados de la reciente reforma constitucional del 2011, que fue hace mucho, siempre decían esto cuando ya iniciaron los derechos humanos en México, ¿no? Y la implicación de qué significaba eso. Pero a través de los años, a través de las diferentes administraciones, abogadas y abogados que nos dedicamos a los derechos humanos, nos hemos dado cuenta que México, Marcel, tanto la función parlamentaria como la función ejecutiva y judicial siempre han manifestado estar a favor de los derechos humanos. Han manifestado desde el control judicial, desde las políticas públicas y desde las legislaciones estar a favor de los derechos humanos. Pero ¿cómo hacer realmente que el papel llegue a la realidad? Y creo que ese es el gran reto que han tenido todas las administraciones y que ha sido difícil de cumplir. Ha sido una situación en la que hemos visto una severa crisis de derechos humanos en distintas dimensiones, desde el género, desde temas, por ejemplo, ver cómo han aumentado los feminicidios, pero también desde temas como movilidad humana. La movilidad humana entendiéndolo en todos los aspectos, que tiene que ver migración, trata de personas. Ha sido una cosa muy, muy fuerte, como las políticas migratorias, por ejemplo, han sido cada vez más crudas en México específicamente, ¿no? Y esto tiene que ver con los poderes de facto que hay más allá de una decisión que venga del Ejecutivo, ¿no? Pensemos... Más allá de México, en un país que está tan condicionado, por ejemplo, por lo que pasa en Estados Unidos. Exactamente, claro. Básicamente es haz esto y todo lo que aplicamos, ¿no? A mí me parece muy interesante. Donald Trump lo hizo explícito. Sí. Me parece muy interesante, por ejemplo, cuando pasó este año el tema de las visas de Canadá, cuando ya Canadá nos exige visas y mucha gente se estaba rompiendo el pecho, ¿cómo nos van a pedir visas? Pero al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Migración este año, ¿no?, comenzó a pedir más visas a otras nacionalidades, por supuesto, racializadas. Es decir, se reencrudece el brazo criminalizador, que eso es preocupante. Incluso a veces estas decisiones son ni siquiera pensando en los derechos humanos, sino pensando en política. Pienso, por ejemplo, en el caso de las visas a Ecuador, ahora con la reciente crisis diplomática que ha habido. Sí. No sé si tú ves, por ejemplo, de manera positiva, mencionabas el caso de los feminicidios, que evidentemente son un gran reto no solo de género, sino de derechos humanos en general, porque qué mayor derecho humano que el derecho a la vida. ¿Cómo valoras los avances que se han hecho en los últimos años en la tipificación precisamente del delito de feminicidio? Es decir, no me sé los datos de memoria, pero ha habido un incremento. Desde el 93. Pero en la tipificación y en la catalogación del delito como tal, como feminicidio. Eso es muy interesante. A ver, como abogado hay un tema ahí muy interesante. A ver, el derecho penal es, dice Luigi Ferrajoli, es la última razón del Estado. O sea, el derecho penal es la última herramienta que tiene que tener el Estado para prevenir y destruir un mal social. Pero ¿qué pasa en México? Desde hace varios sexenios, que muchas candidatas y candidatos han prometido siempre, voy a tipificar en que voten la colilla de cigarro en la calle, porque estoy a favor del derecho ambiental. Realmente hemos engrosado tanto el catálogo del Código Penal que ya es absurdo, incluso en un país donde la impunidad está a flor de piel. O sea, y sobre todo, ¿cuántas personas confían en el sistema de prevención de justicia y de procuración de justicia? ¿Cuántas personas van a denunciar un delito? Muy pocas. Y las que van, ¿cuántas llegan a una sentencia a favor? Muchas menos. Entonces es como un sinsentido que México siga apostando
a siempre tipificar, en vez de apostar a las estructuralidades de los problemas, ¿no? Realmente ahí ver una situación de qué está sucediendo con las masculinidades, si estamos hablando del tema de feminicidio, qué está sucediendo con el tema de solidaridad, pensando en lo que está sucediendo ahorita con la Comisión de Ayuda a Refugiados. O sea, básicamente en la Ciudad de México, gente que no vive en la Ciudad de México, la comisión está en una zona muy privilegiada que es la Roma. Es una colonia que está en procesos de turistificación y gentrificación de México. Y dicen, ya no, porque se están quejando les vecines, ¿no? Porque yo no quiero tener una persona haitiana aquí, yo no quiero tener una persona cubana aquí en el parque, quiero que se vaya a otro lado, ¿no? No sucede con los nómadas digitales. Van a Lanzures. Sí. ¿Y qué sucede con los vecinos de Lanzures? Sacan una carta pidiéndole al Instituto Nacional de Migración, pidiéndole a la SOGOP, por favor no traigas aquí porque no queremos a migrantes. O sea, eso es hablar a temas comunitarios igual. ¿Qué está haciendo el Estado para tener esta conciencia de solidaridad, ¿no? Hay que ver ahí cómo vamos a tratar estos temas migratorios, sobre todo por lo que dices. O sea, las elecciones de Estados Unidos van a ser interesantes por eso. Lo que está sucediendo con Donald Trump está muy interesante y por supuesto va a tener afectaciones en la política mexicana. Precisamente para no soltar el tema de la vida de los migrantes y refugiados en la Ciudad de México, digo, yo hasta hace un año estaba viviendo como a 3 cuadros de la sede de la Comar, en la colonia Juárez. Me tocó ver muy de cerca. En la Juárez. Me tocó muy de cerca ver a los migrantes haitianos acampados. Incluso vi el contraste entre un restaurante prácticamente de lujo que abrió en la calle Bruselas, que se llama Cana, y a escasos 10 metros había casas de campaña de migrantes. Es una solución extremadamente complicada. Más allá de las quejas vecinales por la presencia de migrantes en las calles, la pregunta es más bien, estaremos de acuerdo en que el not in my backyard, que lo llaman en inglés, no es la solución, pero la solución tampoco debe ser tener a gente viviendo en las calles. Entonces, ¿cuál debería haber sido la respuesta del Estado para ayudar a estas personas a tener una mejor, sea vida o sea estadía en México? Es decir, ¿cuáles son los recursos que se deben poner ahí contribuirá como mínimo a mitigar esta crisis? Sí, fíjate que, o sea, hay un principio que establece la Constitución mexicana que se llama principio de progresividad. Básicamente lo que significa ese principio es que el Estado como mecanismo gubernamental tiene siempre que seguir adelante en todo lo presupuestario, en todo lo ejecutivo, para lograr materializar un derecho. Es decir, el derecho está en un papel, en una ley, ¿no? ¿Cómo lo logras realidad? Pues metiéndole presupuesto, metiéndole recursos. Y lo que ha hecho México con la Comisión de Ayuda a Refugiados es dejarles estancados, como muchas otras instituciones de derechos humanos. Les entregan presupuesto, pero no es suficiente. Realmente lo que debió pasar con la comisión era fortalecer la Comisión de Ayuda a Refugiados, porque tenemos tantas personas en recepción que están huyendo de la crisis climática, que están huyendo, por ejemplo, de Haití, de la situación política, además. Y la situación de Haití solo ha ido a peor. Solo ha ido aumentando. Venezuela, por ejemplo, con la crisis de razones humanitarias que tienen, o sea, y eso es interesante, incluso ver cómo los gobiernos, no solo el de México, sino como el de Estados Unidos, responde diferenciadamente. Piensa, por ejemplo, en Ucrania. México y Estados Unidos fueron ahí, mira, increíbles en lo que tiene que ver con el derecho internacional humanitario. Dijeron, hay una crisis de guerra, en efecto, el derecho internacional humanitario dice, recibe a las personas que están en guerra. Llegaron las personas ucranianas a la frontera de Texas, a la garita, ¿no?, de San Isidro, allá en Tijuana, y menos de 24 horas dijeron, pasen ustedes. Al mismo tiempo, había personas, y esto está documentadísimo por organizaciones de Tijuana, de África, del Caribe, como Haití, de Centroamérica e incluso indígenas desplazadas por el crimen organizado en México, que estaban desde hace más de 8 meses esperando la misma respuesta y sin embargo nada, ¿no? Y lo más espeluznante, ese trato diferenciado, fue ver algo tan superficial que era que el gobierno mexicano les puso un campamento a las personas ucranianas donde el jabón líquido salía automático y a las personas haitianas básicamente les hacían un hueco en la tierra.
Esa diferencia de trato es abismalmente fuerte. ¿Y qué haces tú con no solo sucede en Estados Unidos. Y sucede acá. ¿Qué haces tú con una organización como la Comisión de Ayuda a Refugiados, donde no tienes la infraestructura, porque no le quieres dar infraestructura para ayudar a estas personas, porque es su obligación asistir a estas personas? Es fuerte. Sí, desde luego. ¿Cómo ves el futuro del tránsito de inmigrantes en México, por ejemplo, cuando todavía tenemos tanta gente recurriendo a los coyotes, a tanta gente recurriendo a mecanismos de transporte como la bestia? Es decir, ¿cómo vamos a afrontar años futuros en que la crisis climática probablemente va a seguir empeorando? Estamos en una perspectiva en que podemos tener a un presidente de Estados Unidos que vuelva a ser Donald Trump, que vuelva a impulsar políticas extremadamente represivas, que volvamos a ver a niños prácticamente en jaulas, separados de sus papás y sus mamás. ¿Cómo debería afrontar México este siguiente sexenio con todos estos retos que se presentan, que no son solo los que ya tenemos? Digo, por ejemplo, puede que la situación de Venezuela mejore un poco porque se han reducido los niveles de inflación, la situación parece que está un poquito más controlada, pero habrá otras que seguirán impulsándose, como es multifactorial. Como la de Haití, incluso... El Salvador es un país que tiene una problemática importante, en que hay un éxodo de personas que han huido de bueno, pues podríamos llamarlo incluso persecución del gobierno de Nayib Bukele. Entonces, vemos que el ciclo de crisis migratorias y crisis de derechos humanos no se cierra. Aparte de dotar con más presupuesto a la Comar, por ejemplo, ¿qué más debería hacer el Estado en este próximo sexenio para ayudar a mejorar esta situación? Pienso, por ejemplo, en cómo se deberían gestionar esta clase de acuerdos como el que se llegó, que no se le llamó así, pero todo el mundo lo llamaba Acuerdo de Tercer País Seguro. Lo digo porque, por ejemplo, al final suele pasar que los países fronterizos de los conflictos son los que más reciben, ¿no? Por ejemplo, el país... Están de tránsito. Pero el tránsito a veces ya es incluso un estancamiento, ¿no? Por ejemplo, el país que más refugiados ha recibido de Siria es Líbano. Por ejemplo, ¿no? Ni siquiera Turquía, ni siquiera es Líbano. Entonces, por ejemplo, el caso de México, quien recibe en primera instancia a todos estos migrantes de Nicaragua, de Honduras, de todo el triángulo de Norte de Centroamérica, es México. Entonces, ¿qué más debería hacer el Estado para procurar por estas personas? Sé que la pregunta es muy larga, pero es para decir, no tiene pinta de que vayan a mejorar inmediatamente los problemas de raíz. ¿Qué debería hacer el Estado para mejorar la vida de estas personas? Yo diría, por ejemplo, ahí, de inicio, lo primero que tendría que hacer la nueva administración, la nueva presidenta de este país, es, por ejemplo, resolver el tema Garduño. El tema que evidentemente incluso organismos internacionales como el Comité para Eliminar la Discriminación Racial ha dicho, hay un responsable directo de la omisión del Estado que terminó en el incendio que mató a 43 personas migrantes. En la frontera. Y esa persona, titular del Instituto Nacional de Migración, sigue impune. Ese mensaje sería muy fuerte y positivo que se haga justicia en ese sentido, ¿no? Lo segundo tiene que ver con migración. Las estaciones migratorias y el Instituto Nacional de Migración tienen una operación muy interesante que es: nosotras queremos salvar a las personas, ¿no? De hecho, los operativos que tiene el INM siempre son de venimos a combatir la trata de personas, pero realmente en el fondo es una situación de caza para deportación de personas. Porque ¿a quiénes deportan? No deportan a la persona argentina que no tiene los documentos en regla en México. No deportan a la persona italiana que está en la colonia Roma, descalza, vendiendo ahí sus empresas, ¿no? No. Deportan incluso a personas refugiadas que están huyendo de la guerra y que tienen los papeles en regla acá. Incluso más allá, deportan a nacionales, ¿sabes? Hay un caso, es el amparo en revisión 275-2019, de 4 personas de Chiapas que salieron a trabajar para Querétaro y el Instituto Nacional de Migración les detuvo y les dijo: ay, tú no pareces mexicano. Es real esa anécdota de que en este tipo de lugares, bueno, en realidad en cualquier país, ante la sospecha, como no hay una manera realmente la obvia de saber, no se ve. Le dicen, cántame el himno. Sí es real.
es real, me ha pasado. Justamente me sucedió en Tijuana la última vez que fui en diciembre, donde me han dicho que yo no era de México. Les dije, nací en México, y me dicen, no, eso no es cierto. Y lo dijo la Guardia Nacional. Sucede. Y justamente trayendo todo este tipo de debate al día presente, corrí ayer en redes, digo, lo vi de pasada, así llamados de, oh, si mañana en las casillas ves a una persona que es cubana, que es haitiana o que parece, porque como vemos ni siquiera es sencillo ver la nacionalidad de una persona, pídanle al presidente o presidenta de mesa que pare la elección. Y al final incluso una persona que pueda ser cubana, o yo mismo, yo nací en Barcelona, llevo casi 10 años en México, yo por poder me podría nacionalizar y ya tienes derechos electorales. Con mi INE en regla podría votar. Digo, no lo he hecho, pero podría. O sea, ni siquiera sabes que una persona que tenga acento cubano no tiene un INE con el que pueda votar. Pero ¿cómo ves este tipo de Totalmente discriminatorio en todos los sentidos. Y creo que... Pues con este mensaje tan contundente, Otto, muchas gracias por acompañarnos durante este ratito. Vamos a tomar una pausa y seguimos adelante aquí en la audiencia.